Iglesia de Jesucristo, reciban la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, el cual se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de este perverso mundo, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Hoy quiero compartir este mensaje para que ustedes y yo rompamos algunos esquemas que culturalmente hemos adquirido y estamos convencidos que son una verdad. Y una de esas premisas es la que tiene que ver con el sufrimiento. Y esa premisa o idea, ¿por qué sufrimos? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué tengo que ser yo? ¿Por qué tiene que sucederme a mí? Y yo creo que necesitamos una respuesta clara, una respuesta con toda claridad. Nosotros necesitamos esas respuestas a estos interrogantes. Y lo primero que quiero presentarle es que nadie escapa del sufrimiento. Yo estoy más que seguro que todos ustedes, como yo, en alguna manera, en algún momento, hemos pasado por el sufrimiento. Y sé que todos, incluyéndome a mí, levantaríamos la mano. Ahora, lo que es importante saber es que la respuesta que nos presentan las Sagradas Escrituras es una respuesta que nos sostiene en la esperanza, nos sostiene en la gracia. Tal vez yo no pueda explicarle el sufrimiento, tal vez yo no te pueda explicar, iglesia, por qué está sucediendo ese sufrimiento en tu vida y en la mía. Pero si algo puedo hacer en medio de la experiencia del sufrimiento que alguien está experimentando, es poderle decir lo que la Biblia nos dice, lo que la Biblia nos enseña. El apóstol nos hace una pregunta y hace interesante el tema porque él mismo nos da la respuesta. Él pregunta, ¿quién nos separará del amor que Cristo nos tiene? ¿Quién podrá separarme del amor que Dios nos tiene? Inmediatamente nos responde el sufrimiento. Es decir, es justo que una persona piense que cuando está en sufrimiento Dios lo ha abandonado. Es justo que una persona o un cristiano piense que cuando está en el dolor Dios lo ha abandonado. Es justo que una persona piense que cuando llegue a la puerta de su casa la mala noticia de una desgracia, concluya que Dios lo está castigando. Con la respuesta del apóstol Pablo, que nos da en la Escritura, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso el amor de Dios en Cristo que nos ha dado podría separarnos alguna circunstancia? ¿Alguna molestia que nos afecte, que nos lastime y que nos hiera? Miremos cómo el apóstol nos da la respuesta. Dice el apóstol Pablo, estoy seguro que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que nos tiene a través de Cristo Jesús. El apóstol lo que nos quiere decir simplemente que el sufrimiento en nuestras vidas, que el dolor llega a nuestras vidas, pero nadie puede juzgar la experiencia de su sufrimiento y concluir que está sufriendo porque Dios no lo ama, que está sufriendo porque Dios no lo quiere, que está sufriendo porque Dios le ha cerrado las puertas del cielo, le ha dado la espalda. Y todos estos pensamientos no son nada más que pensamientos religiosos. Pero hoy te digo que estos pensamientos religiosos no deben importarte. Lo que debe importarte es que en la Biblia encontramos una explicación y una respuesta clara y precisa. Y la Biblia nos dice con perfecta claridad que nadie ni nada nos podrá separar del amor de Dios.
que el sufrimiento no nos separa del amor de Dios. Podemos sufrir, incluso estar sufriendo ahora, pero en medio de este sufrimiento Dios nos sigue amando. Podemos padecer, incluso estar padeciendo en este momento, pero dentro de este padecimiento Dios nos sigue amando. Podemos tener dificultades en la vida, pero Dios nos sigue amando. Y esta es una respuesta que la fe tiene que dar al mundo de hoy. Nosotros tenemos que decirnos y decirle al mundo que Dios no expone al sufrimiento a nadie, que Dios no expone al sufrimiento a nadie, que Dios no expone al castigo a nadie, que la Biblia nos dice con perfecta claridad en el libro de Job que este hombre acusó a Dios, que lo había expuesto al sufrimiento. Y Dios pacientemente se lo lleva aparte y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el universo? ¿Dónde estabas tú cuando hice el cosmos? Para que con engreimiento me puedas acusarme a mí de que yo te he puesto a sufrir. Dios no te pone a sufrir. Dios no pone a sufrir a nadie, ni tampoco prueba la fe. ¿Cuántas veces escuchamos a cristianos decirle a otro, no, eso que te está pasando es que Dios te está probando tu fe? Dios no pone a nadie a prueba por sufrimiento. Eso es antibíblico. Usted no encuentra esto en la Biblia. Un Dios que pone a prueba a alguien a sufrir para ver cuánta fe tiene. No es un Dios que pueda tener su capacidad de determinar nuestra fe. La Biblia dice que Él lo sabe todo, que Él lo escudriña todo, hasta lo más profundo de nuestros tuétanos. Y la Escritura nos dice que lo que debe haber en nosotros con respecto a Dios es a Dios en su bondad, que conozcamos de su misericordia, que conozcamos de su amor, que conozcamos de su gracia, es que conozcamos de su paciencia, es que conozcamos de la forma y manera como Él cuidadosamente interviene a nuestro favor. Eso es lo que nosotros necesitamos conocer de Dios. El mensaje de la fe cristiana afirma que Dios nos acompaña cuando sufrimos y que su amor no se separa del ser humano mientras esté en sufrimiento. Este es el mensaje que se encuentra en la palabra de Dios. El salmista muy profundamente nos dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque ande en medio de la tortura, aunque yo ande en el momento más crucial de mi vida, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Nadie puede escapar, nadie puede escapar del sufrimiento. Sufre el bueno, sufre el malo. Jesús nos dijo, en el mundo vas a tener aflicciones. ¿Y qué es la aflicción? Sino el sufrimiento, la mala noticia, la pérdida de un hijo, la pérdida de una madre, la pérdida de un padre, la pérdida de un hermano, la pérdida de un familiar. Incluso amar nos produce sufrimiento. La Biblia nos tiene mucho que decir al respecto al sufrimiento. La Biblia dice en 1 Corintios 1, 3, 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación. Si el Espíritu Santo se le llamó como el Consolador, Jesús nos dijo, no los voy a dejar solos. Yo les voy a enviar al Consolador. Y esto quiere decir que nuestro Señor dejó a aquel que podía acompañarnos en el momento del sufrimiento. Tenemos un Consolador que es el Espíritu Santo de Dios, que en nuestro andar necesitamos a alguien que nos consuele, a alguien que venga de parte de Dios y nos ayude. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4, nos dice la palabra de Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que también están en medio de cualquier tribulación,
por medio de la consolación, con que nosotros somos consolados por Dios. Esto quiere decir que el apóstol nos dice que si yo recibo consolación en medio de mi sufrimiento por la gracia del Espíritu Santo que viene a mí a consolarme, en medio de mi sufrimiento, Él me pechicha, me consuela, me levanta el ánimo. Esto mismo tiene un propósito y tiene una intención, y es que el día que haya alguien a mi lado con dolor y con sufrimiento, yo tengo que ser también un consolador. Primera de Pedro 5:10 dice que, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione a fin de que los fortalezca y los establezca. Él mismo nos va a perfeccionar en medio del dolor. Él mismo nos va a fortalecer y establecer en medio del dolor. En Romanos 8:18 la palabra de Dios nos dice, puesto que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este dolor que estamos pasando, este sufrimiento que hemos pasado, este sufrimiento que alguna vez nos toque pasar, no va a ser comparable de ninguna manera a la gloria venidera que ha de venir y de manifestarse a nosotros. Debo entender que mi sufrimiento es pasajero ante la inmensidad de una gloria eterna que nos espera en Cristo y con Cristo Jesús. Quiero contarle de una frase que escuché en un testimonio de un anciano ante la pérdida de su hija. Este anciano dijo, yo quiero, un anciano de 102 años, yo quiero que sepan bien que estoy dolido. Yo quiero que sepan que mi esposa, la madre de esto que está aquí, está dolida. Estamos abatidos por la muerte de nuestra hija. Pero porque ella se fue, oigan bien, este hombre dice, pero porque ella se fue, hoy el cielo me es más atractivo. El cielo es más atractivo en medio del dolor por la pérdida de un ser querido, como en este testimonio. Esta era su hija, que estaba allí, en un féretro, en un ataúd. Pero este hombre, viendo ese cadáver, dijo, por la muerte de ella, ahora el cielo me es más atractivo porque quiero estar en él como está ella. No podemos dejar de sufrir, no podemos impedirlo, pero sí podemos que la gracia y el consuelo de nuestro Señor se haga presente en ese momento de dolor y aflicción, como se quiera llamar. Dios nunca nos va a desamparar, nunca nos abandonará, nunca nos dejará huérfanos. Él estará con nosotros todos los días, acompañándonos y restableciéndonos. En el Salmo 34:19 nos dice la bendita Escritura, palabra de Dios, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Te lo voy a repetir, muchas son las aflicciones tuyas y mías, pero de todas ellas el Señor, Jehová de los ejércitos de Israel, nos librará. En 2 Corintios 4:17 nos dice, porque esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Aleluya. Bendita palabra de Dios. Y yo termino con este testimonio de un padre y una hija que habían perdido a su esposa y a la madre. Y en el cementerio preguntaron, ¿en dónde estará ella ahora? ¿Estará con Dios? Y la respuesta bíblica es que aquel que cree en el Hijo será salvo, pero no muerto. Es ahora en vida que yo te invito, a ti que estás escuchando,
esta enseñanza, que aceptes a Jesús, que te reconcilies con Jesús, que vivas tu fe, que si ya aceptaste a Jesús, vuelvas a tu primer amor y vivas con toda tu fe, creyendo que Él nunca te va a abandonar. Aunque tú lo quieras dejar, Él no te va a dejar, porque Él es fiel y verdadero. Así dice en el libro de Apocalipsis, que tiene escrito en su muslo, montado en un caballo blanco, el fiel y verdadero. No te va a abandonar el Señor. Tienes que vivir tu fe totalmente convencido, convencida, que el Señor Jesús, que el Espíritu Santo de Dios y que el Padre Celestial no te van a abandonar, porque Él, en su deseo, en su anhelo, es que tú eternamente estés con Él. Iglesia, Dios te guarde, Dios te bendiga.